Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de Anatomía Secreta. Hoy vamos a hablar a fondo de una de las piezas clave del esqueleto humano, especialmente cuando hablamos de locomoción, estabilidad, patología y rendimiento, el hueso coxal. Un hueso que no solo forma parte de la pelvis, sino que es protagonista en múltiples funciones del cuerpo, desde la marcha hasta el parto, pasando por un montón de inserciones musculares fundamentales y articulaciones complejas. Tanto si eres estudiante de la salud, fisioterapia, medicina, CAFIDE o simplemente te gusta la anatomía, te aseguro que este vídeo te va a venir como anillo al dedo. Quédate hasta el final porque no solo vamos a ver toda su anatomía estructural, sino que te explicaré también cómo interpretarlo clínicamente y cómo identificar problemas funcionales que pueden estar relacionados con él. Y si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte al canal y darle un buen me gusta para poder seguir trayendo el mejor contenido posible. Y empezamos con las bases. ¿Qué es el hueso coxal y cuántas son sus partes? El hueso coxal es un hueso par y de gran tamaño que forma junto con el sacro y el coxis la pelvis ósea. Es el puente anatómico entre el tronco y las extremidades inferiores y en él confluyen estructuras articulares, musculares, vasculares y nerviosas clave. En el adulto está formado por una fusión de tres huesos, el ilión, el isquión y el pubis. Esta fusión se produce alrededor de los 16-18 años en mujeres y 18-20 años en varones, aunque la osificación completa no se da hasta los 25 años aproximadamente. Dato importantísimo en pediatría, en ortopedia infantil y en medicina forense. Estas tres piezas se unen en el acetábulo, una cavidad hemisférica profunda que recibe la cabeza del fémur, formando la articulación coxofemoral, una de las articulaciones más estables y móviles del cuerpo humano. El ilión ocupa la parte superior y lateral del hueso, el isquión la parte posterior e inferior y el pubis la parte anteroinferior. Lo interesante es que, a pesar de ser una sola estructura maciza en el adulto, estos tres componentes tienen características, funciones y relaciones diferentes que conviene estudiar por separado y que vamos a ver en este vídeo. A nivel funcional, el hueso coxal tiene un papel esencial en la transmisión de peso del cuerpo desde la columna vertebral hacia los miembros inferiores, especialmente durante la bipedestación y la marcha. No solo actúa como base estructural para los órganos pélvicos, sino que además constituye el origen e inserción de numerosos músculos que influyen en la postura, el equilibrio, la movilidad de la cadera y la estabilidad del core. Cuando hablamos de cadena cinética, el coxal está en el centro de todo. Si hay una disfunción aquí, por pequeña que sea, es muy probable que se refleje en la zona lumbar, en la rodilla o incluso en el pie. Es un hueso que hay que entender en conjunto, no solo como un mapa óseo, sino como un nodo anatómico que está íntimamente relacionado con múltiples funciones del cuerpo humano, desde la estabilización de la columna hasta la eficiencia de la zancada. El coxal influye más de lo que se suele pensar. Por eso, lesiones como la pubalgia, el síndrome del piriforme, el acortamiento del psoas o incluso las lumbalgias mecánicas muchas veces tienen origen o repercusión en la posición, movilidad o alineación del coxal. Ahora vamos con las diferencias entre el ilión, el isquión y el pubis en detalle. El ilión es la porción superior, ancha y aplanada del hueso coxal. Su parte más reconocible es la cresta ilíaca, que puedes palpar fácilmente al pasar las manos por las caderas. Esta cresta termina en varias espinas óseas, que son puntos de referencia para la palpación anatómica, la colocación de cinturones pélvicos e incluso para ciertas técnicas quirúrgicas. La cara interna del ilión presenta una fosa ilíaca donde se aloja el músculo ilíaco, parte del potente grupo del iliosoas, fundamental para la flexión de la cadera. La parte posterior del ilión se articula con el sacro, a través de la articulación sacroiliaca, una sinovial de escasa movilidad pero de enorme relevancia clínica en patologías lumbopélvicas. El isquión es la parte más inferior y posterior del coxal, y su estructura más destacada es la tuberosidad isquiática, que soporta el peso del cuerpo cuando estamos sentados. Es también el origen de los músculos isquiotibiales, que incluiríamos el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, y es el lugar clave para valorar dolor de asiento, bursitis o inserciones tendinosas inflamadas. Por su parte, el pubis forma la parte anteroinferior del hueso coxal. Posee un cuerpo y dos ramas, la superior y la inferior, que se unen en la línea media a través de la sínfisis del pubis, una articulación cartilaginosa que, aunque poco móvil, cobra gran relevancia durante el embarazo y el parto, donde se vuelve mucho más laxa por la acción de la relaxina. Además, el pubis está muy involucrado en patologías deportivas, ya que desequilibrios entre la musculatura abdominal y aductora pueden desencadenar la clásica pubalgia. Ahora bien, el hueso coxal forma parte de tres articulaciones clave. Primero, la articulación coxofemoral, donde el acetábulo del coxal recibe la cabeza femoral.
Esta articulación esferoidea permite movimientos como la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa y combina estabilidad con rango de movimiento amplio. Segundo, la articulación sacroiliaca, que aunque es de movimiento más limitado, tiene una altísima capacidad de amortiguación y transmisión de fuerzas desde la columna hacia las extremidades. Muchas veces el dolor en región glútea profunda proviene de una disfunción en esta articulación y no de un problema muscular. En tercer lugar tendremos la sínfisis del pubis, que conecta ambos coxales en la línea media. Además de estas articulaciones, el coxal actúa como un sistema de soporte para órganos como la vejiga, el recto, el útero en mujeres y estructuras neurovasculares que atraviesan los forámenes obturadores o la escotadura ciática mayor. Pasando a la relevancia clínica y aplicaciones prácticas, podríamos decir que desde una perspectiva clínica el hueso coxal es un hueso al que hay que prestarle mucha atención. En urgencias, las fracturas de pelvis son una urgencia vital. Pueden implicar rotura de vasos pélvicos y hemorragias masivas. En el caso del deporte, los síndromes de sobrecarga que afectan a la región púbica y al isquion son muy comunes, especialmente en deportes con cambios de dirección o trabajo explosivo como puede ser el fútbol. Y por supuesto no podemos olvidar el papel de la cirugía ortopédica. La cresta ilíaca es lugar común de extracción de injertos óseos y en prótesis de cadera se requiere una buena comprensión de la orientación acetabular para evitar luxaciones o pinzamientos. Y por si fuera poco, en rehabilitación y terapia manual, trabajar sobre la mecánica del coxal puede mejorar dolores en estructuras alejadas como el raquis o las rodillas por su rol central en la cadena cinética. Y ahora entrando a algunas curiosidades, podríamos hablar de que el coxal es uno de los huesos más útiles en antropología forense para determinar el sexo biológico de un esqueleto, gracias a diferencias marcadas en la morfología del ilion, la apertura del canal pélvico y la orientación del pubis. En mujeres, por ejemplo, la pelvis es más ancha y menos profunda, con un arco subpúbico más abierto. En el caso de los hombres, es más estrecha y más alta. Además, en estudios de imagen como la radiografía de pelvis, el acetábulo, el ángulo del techo acetabular y la cobertura de la cabeza femoral son parámetros clave para diagnosticar displasia de cadera o pinzamientos femoroacetabulares. También es frecuente encontrar variaciones en el grosor cortical de las alas ilíacas o alteraciones congénitas en la formación del isquion. Y como último detalle vamos a hablar de que los antiguos romanos ya utilizaban restos de coxales humanos. Los usaban como referencia para tallar piezas de armadura adaptadas al contorno pélvico por su forma anatómica tan específica. Y ahora sí, con esto cerramos este viaje completo por el hueso coxal. Espero que hayas aprendido algo nuevo o al menos que hayas reforzado conceptos que ya conocías con una perspectiva más funcional y clínica. Si te ha sorprendido algún dato, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y si te gustaría que hiciera un vídeo específico sobre el acetábulo, la cadera u otro hueso en específico, déjamelo también en comentarios. Como siempre, suscríbete y dale a la campanita para no perderte próximos vídeos. Y te dejo por aquí o por aquí, no sé por dónde va a salir, uno de los últimos vídeos en los que hablamos del hueso frontal. Un hueso donde indagamos, igual que hemos hecho hoy con el coxal, pues en profundidad con el hueso frontal. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo de Anatomía Secreta. Adiós.